Iniciando un programa más en Buena Salud, hoy con la doctora Natalia Morales. Ella es especialista en Biología Molecular e Ingeniería Genética, máster en Biotecnología Molecular con un doctorado en Ciencias de la Vida en especialidad de Genética Molecular. Ella nos habla de los laboratorios de la Identigen de la ciudad de Loja. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es determinación de los vínculos biológicos mediante estudios de ADN. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Buen día, muchas gracias por la invitación. Doctora, al hablar de vínculos biológicos, es un poco general porque a veces todas las personas están involucradas en ciertas situaciones que todos tienen o pueden estar pasando, pero a veces por desconocimiento no saben cómo o cuándo realizarse un estudio en este caso hablando del ADN. Si tienen ciertas dudas o si tienen a veces estas situaciones que lo viven al día a día las personas, las familias, y a veces no saben acudir o por desconocimiento no saben dónde direccionarse o qué hacer para realizarse este tipo de estudios. ¿Nos puede hablar un poco acerca de estos vínculos biológicos y las pruebas de paternidad? Bien, en realidad con el desarrollo que ha tenido la tecnología en los últimos años, es factible hacer este tipo de estudios para determinar todo tipo de vínculo biológico. Entonces, en ese caso podemos determinar o podemos hacer una prueba de abuelidad, la cual nos permite determinar si dos abuelos son abuelos de un niño. Esto se aplica, por ejemplo, en casos en que el presunto padre no está disponible, sea porque ha fallecido o sea porque se encuentra fuera de la ciudad. Entonces, indirectamente podemos determinar esa paternidad a través de los dos abuelos. En este caso, sí es necesario que estén los dos abuelos. Otro tipo de vínculo biológico que se puede hacer es el estudio de hermandad, para determinar si dos personas tienen un vínculo biológico relacionado con la hermandad, ¿no? También tenemos otras pruebas como vínculo biológico de maternidad. Eso se da en casos en que los niños se han perdido, por ejemplo, y las madres están reclamando su derecho cuando son encontrados. Y lo más común es la prueba de paternidad, que como el nombre lo dice, pues nos permite determinar directamente si una persona tiene o no un vínculo biológico con un supuesto hijo o hija. Son pruebas que son totalmente confiables, tan confiables que son utilizadas como prueba determinante en las cortes. Entonces, estas pruebas realmente, ¿cuándo deben hacérselas? Lo antes posible. Cuando hay una duda sobre un vínculo biológico, es posible hacerse la prueba a cualquier edad. No se necesita condiciones especiales, no se necesita estar en ayunas, se puede hacer cualquier momento porque tomemos en cuenta que la información genética no cambia nunca. Y también una prueba que nosotros ofertamos es la prueba de reconstrucción genética. ¿En qué caso se aplica esta prueba? Se aplica cuando el presunto padre no está y tampoco están sus padres, es decir, no se puede hacer una prueba de abuelidad. Entonces es viable todavía reconstruir el perfil genético del presunto padre a partir de las muestras biológicas de familiares del presunto padre. Dígase, por ejemplo, hermanos del presunto padre o tíos del presunto padre u otros hijos que haya tenido. Entonces, esas pruebas nosotros las hemos hecho ya durante algunos años y son tan fiables que son ordenadas y pedidas por los jueces y son determinantes en los procesos. Doctora, usted nos habla de un abanico de situaciones que todas las personas pueden estar pasando y alternativas más que todo, porque a veces uno más se basa que, bueno, padre e hijo, y esa es la prueba que yo me puedo realizar. Usted habla de que se puede hacer con el abuelo, se puede realizar también entre hermanos, también la de reconstrucción genética. Esta prueba, ¿cuán viable es tomarla? Por ejemplo, cuando ustedes hacen este tipo de estudios, ¿lo realizan en sangre, en cabello, en saliva? Hay un sinfín de situaciones que también que debemos conocer para el televidente en este caso.
¿cuál sería la prueba más efectiva o cuál es la más recomendable para realizarse este tipo de prueba para saber sobre determinaciones de paternidad o en este caso el ADN mismo? Bien, si partimos nosotros del hecho de nuestro origen, cuando empieza nuestra vida, nosotros iniciamos con un óvulo y un espermatozoide que se fusionan y forman una sola célula. Entonces, nosotros partimos de una sola célula que se copia a sí misma su información genética hasta que va formando un individuo completo. Entonces, en ese sentido, es evidente que la información genética que tenemos nosotros en cada una de nuestros cuerpos, en cada parte de nuestro cuerpo, es exactamente la misma. Entonces, con ese principio podríamos decir que nosotros podemos hacer un estudio de ADN con muestras de cualquier parte de nuestro cuerpo porque todas tienen la misma información genética. Lógicamente, la prueba, o más bien la muestra más fácil, más viable, no más viable, más fácil de obtener es una gota de sangre, porque con la tecnología ahora solo se necesita una sola gota de sangre que se toma con una leve punción en el dedo y con eso podemos trabajar. Pero hay casos en que no es posible trabajar con sangre, entonces nosotros estamos con la capacidad técnica y científica para poder realizar análisis de ADN en otro tipo de muestras. Por ejemplo, tejidos, si son restos cadavéricos, pueden ser también cartílagos, puede ser cordones umbilicales, puede ser cabello, considerando el hecho de que en el caso del cabello no se trabaja con pelo cortado, sino que el pelo tiene que ser arrancado de raíz porque es en el folículo piloso donde se encuentra el ADN que se analiza. Podemos hacer análisis con muestras de uñas, podemos hacer también con hisopados bucales que funcionan muy bien si son correctamente tomados. Inclusive el laboratorio ha desarrollado un kit para toma de muestras en casa tipo hisopado bucal. Entonces, realmente uno puede extraer ADN a partir de cualquier parte del cuerpo. Lógicamente que hay muestras que son más fáciles de extraer, por ejemplo la sangre es muy fácil de extraer si comparamos con una muestra de hueso, ¿no? Eso con respecto a la pregunta que me hacía, pero en realidad la muestra que universalmente es aceptada en el país y que es ordenada por los jueces cuando se tratan de pruebas de paternidad para procesos judiciales es una gota de sangre. Perfecto. Doctora, cuando las personas desean realizarse este tipo de estudio independientemente o indistintamente de cuál sea, ellos deben llenar algún formulario, algún tipo de consentimiento, alguna información que a ustedes como laboratorio soliciten al paciente en este caso para que ustedes otorguen obviamente después este resultado o este análisis. Así es, usualmente nosotros tenemos un formulario en el cual pues, el paciente que necesita que se haga esa prueba llena sus datos básicos y solicita la prueba. Entonces, nosotros trabajamos como peritos acreditados en procesos judiciales en los cuales las muestras son tomadas por el mismo perito, es decir, en ese caso nosotros debemos tomar personalmente las muestras, ¿sí? Pero también ofertamos otro tipo de pruebas que son las pruebas privadas que les llamamos nosotros. En este tipo de pruebas realmente no se sigue un proceso que se conoce como cadena de custodia que asegura la identificación de cada muestra, pero sí podemos en ese caso analizar cuando nos llegan, bueno, esta es la muestra de un presunto padre, esta es la muestra de un presunto hijo, determíneme si existe un vínculo biológico. Entonces ese servicio también lo ofertamos, que es una prueba más bien informativa, pero que es muy útil para la población en general, porque la mayoría de casos necesitan hacerse una prueba informativa antes de proceder al espacio, digamos, a una prueba judicial. Ofertamos esos dos tipos de pruebas desde hace ya 13 años que venimos trabajando en el laboratorio. Perfecto. Eso es importante conocer porque a veces muchas personas no saben si acudir directamente a hacerlo o por medio de un perito, que obviamente tienen que hacerlo por la parte legal en el caso de que estén tratando de resolver este tema, pero también hay esa posibilidad que lo puedan hacer de manera particular para tener la certeza o la seguridad de realizarse este estudio. Al regresar del corte, doctora, sí me gustaría que podamos platicar un poco de cómo es el procesamiento de estas pruebas, cómo ustedes como laboratorio de biología molecular hacen
cómo es la parte preanálisis, cómo es la parte analítica, en qué tiempo entregarnos los resultados. Pero lo veremos al regresar de este pequeño corte comercial. Somos la revista estelar de la región. Turismo nacional e internacional. Te veo con imágenes sorprendentes a nuestro estilo. Emprendedores, seres urbanos, cultura, gastronomía, deportes de aventura y full adrenalina. Te veo miércoles 20 horas con su reprise domingos 9 de la mañana y 7 de la noche. Ahora por Saracay Televisión, líder regional en noticias y entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué más? Te cuento. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Santo Domingo es lo mejor. Fui a gestionar un préstamo, me la hicieron de inmediato. Una atención oportuna y de primera. Sí, tienes razón. Hoy más que nunca, las inversiones están totalmente garantizadas en nuestra cooperativa. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio auténticamente santodomingueña, contribuyendo al progreso de nuestra gente con total confianza y responsabilidad. Les augura una Navidad llena de mucha paz y un nuevo año 2022 de gran prosperidad para todos nuestros clientes y amigos. ¡Feliz Navidad! Estamos ubicados en la calle Latacunga, número 712, entre la avenida 29 de Mayo y 3 de Julio. Muy pronto en nuestro propio y moderno edificio, en la avenida Sáchila y Aguarico esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cámara de Comercio de Santo Domingo. Sin fuera de juego. Ganar es el resultado de todo. El equipo relata y comenta para el rey de los deportes. Porque ellos son los dueños del balón. Mundo Fútbol. Lunes y viernes. Por Saracay Televisión. Recomendaciones para cuidar el ambiente. No laves tu carro en los ríos. Los aceites del vehículo crean una capa de grasa en el agua que es difícil de eliminar, lo que dificulta el paso de oxígeno y puede matar a la flora y fauna del lugar. Este es un aporte de Saracay Televisión para mantener limpia nuestra casa, nuestro planeta. Y bueno, iniciando otra vez nuestra programación, estamos hablando sobre los vínculos biológicos mediante estudios de ADN con la doctora Natalia Morales de los laboratorios Identigen de la ciudad de Loja. Doctora, antes de irnos al corte, yo le hacía la consulta o la pregunta, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes empiezan ya o receptan estas muestras, sean que las tomen directamente en su laboratorio o sean derivadas de otros sitios, ¿cómo es la parte? ¿Cómo ustedes lo analizan? ¿Cómo lo procesan? ¿Y cuántos días es la entrega de estos análisis? Bien, nosotros tenemos, o más bien sí, tenemos como laboratorios asociados, algunos laboratorios en todo el país. Son laboratorios que los hemos escogido de manera muy cuidadosa por la delicada situación que significa hacer una prueba de ADN. Entre estos selectos laboratorios, específicamente en Santo Domingo, se encuentra el laboratorio Novacedigma
Entonces, en todo caso, independientemente de si el laboratorio asociado nos envía muestras o nosotros los tomamos en el laboratorio, el primer proceso es dar un código a cada estudio. Entonces, cada estudio se ingresa con un código al laboratorio y el siguiente paso es el proceso de extracción de ADN. En general, nosotros trabajamos con muestras de sangre, entonces se sigue un procedimiento, un protocolo específico que ya está estandarizado, pero si se tratase de otro tipo de muestras, por ejemplo, cabello, uñas, por ejemplo, espermatozoides, si fuera un caso de violación, en fin, cualquier tipo de muestra, pues sigue un protocolo específico con un kit de extracción específico para poder obtener el ADN a partir de esas células. Una vez que se hace el proceso de extracción de ADN, entonces vamos al proceso de PCR. La PCR es una técnica que permite a partir de unas pocas copias de ADN sacar billones de copias, pero en este caso utilizamos lo que llamamos nosotros aquí primers, que son como pedazos de ADN que se pegan a segmentos específicos del ADN, es decir, se estudia la misma secuencia o el mismo fragmento de ADN en el presunto padre y en el presunto hijo, y también en la madre si interviniera en la prueba. Entonces, en este momento estamos estudiando 24 marcadores, estamos utilizando 24 marcadores. Eso quiere decir que estamos estudiando los 24 mismos espacios de ADN en el presunto padre y el presunto hijo. Y además tenemos billones de copias de esos fragmentos. Entonces, el siguiente paso es poder visualizar ese producto de amplificación, es decir, ese copiado. Eso se lo hace mediante secuenciación automática, en el cual, el material genético que se copió es detectado en el equipo que es el secuenciador. Finalmente, tenemos el análisis de esos fragmentos en un software que permite determinar si hay coincidencias o no entre los fragmentos del presunto padre y los fragmentos que muestra el presunto hijo. Entonces, como ejemplo, voy a poner el siguiente. Digamos que para un marcador, el primer marcador que hemos analizado, el padre tiene unos alelos, es decir, una numeración 10-12. ¿Por qué dos números? Dos números porque nosotros tenemos información genética de nuestro padre y la información genética de nuestra madre. Entonces, si un padre es 10-12, vamos a asumir que el 10 lo heredó de la madre y el 10 lo heredó del padre. El 10 de la madre y el 12 del padre, perdón. Entonces, en ese caso, este padre, si es realmente el padre de este niño, tiene que darle una de sus dos alelos, o 10 o 12. Entonces, si para ese marcador el niño tiene uno, al menos sea el 10 o el 12, ese marcador se incluye como que tiene un vínculo biológico. Pero digamos que el niño tiene 6. Entonces, si el padre es 10-12 y el niño es 6, ese padre no puede haberle dado esos genes porque no los tiene. Entonces, para que un padre se pruebe que realmente es el padre biológico, primero tienen que coincidir los 24 marcadores que se analizan. Y una vez que coinciden todos, se analiza con qué probabilidad ese hombre le dio esos genes a ese niño y no otro de la población. Y allí llegamos al famoso índice de paternidad que corresponde al 99.99 o más %. En el otro caso, en el caso en que el niño tenía un 6, entonces no coincide, decimos hay una exclusión, no coinciden los marcadores. Si eso sucede con 2 o más marcadores, entonces la conclusión directa sería con un 100% de confiabilidad, no existe vínculo biológico entre este presunto padre y este presunto hijo. Perfecto, entonces esto ya es básicamente cuando ya empezamos, ustedes comienzan ya a realizar el estudio en este caso, ¿no? A hacer la identificación. ¿Con cuántos marcadores ustedes que se detecte obviamente en la tabla pueden decir excluye o no excluye una paternidad al momento de hacer un reporte? Realmente eso depende de cada caso. Me explico por qué. Hay casos en que, por ejemplo, un padre le da a su hijo un alelo, digamos que sea un 25, y resulta que ese 25 es rarísimo en la población, que es muy raro que exista en la población. Entonces, la probabilidad de que ese padre sea realmente el hijo que le haya dado el 25 me sube la probabilidad. Entonces, ahí se van a necesitar menos marcadores.
En cambio, hay casos en que los genes que el hijo hereda del padre son muy comunes en la población, es decir, casi todo el mundo lo tiene, y entonces eso me baja la probabilidad. Entonces, cada caso tiene su particularidad. En todo caso, valga la redundancia, se acepta que en realidad con 8 marcadores, que son los marcadores del CODIS, es suficiente para determinar un vínculo biológico, y de hecho, cuando se iniciaron estas pruebas, se trabajaba con 8 marcadores. La cuestión es que ahora las casas comerciales han ido desarrollando kits que tienen o incluyen más marcadores, y lógicamente eso nos da más seguridad, ¿no? Pero realmente, en general, con 8 marcadores es suficiente para determinar un vínculo biológico. Perfecto. ¿Cuánto tarda en el procesamiento de este análisis por la biología molecular? Porque en este caso ustedes lo hacen por esa parte, ¿no? Bien, en realidad, contrario a lo que se cree, no es una prueba que demore tanto tiempo. El proceso de extracción puede, en dependencia de la muestra, no es lo mismo extraer ADN de sangre que ADN de hueso, pero digamos que en promedio el proceso de extracción nos tarda unas 3 horas. Luego el proceso de PCR nos va a tardar un par de horas más, y la secuenciación, en dependencia del equipo que se tenga, digamos que va a tardar 1 hora, 1 hora y media más. Luego viene el proceso de análisis, que sería 1 hora más. Entonces estamos hablando realmente de unas 7, 8 horas que nos tarda el proceso. ¿Por qué nosotros entregamos los resultados en 5 días? Por el flujo de muestras, porque se necesita arrancar un equipo, que es el secuenciador automático, y no es viable arrancarlo con una sola paternidad. Entonces lo que hacemos es un poco aglomerar las muestras para poderlas procesar, digamos, de una sola, ¿no? Pero en teoría se puede obtener este resultado en menos horas. Ahora, nosotros, considerando de que existen casos en que sí se necesita tener resultados de forma emergente, ofertamos en el laboratorio, por un costo adicional, los resultados en 24 horas, porque Perfecto. es posible en realidad. En el caso de que se hiciera una a una, pues el resultado lo pudiéramos tener en 24 horas, como usted lo indica, pero sí, se entiende que el tema de la PCR hay que almacenar ciertas para hacer unas corridas de estos exámenes, doctora. Doctora Natalia, antes de despedirnos, quisiera que usted nos diga dónde están ubicados en la ciudad de Loja, y bueno, como el programa es Santo Domingo, que es Saracay Televisión, ¿dónde también están ubicados o con quiénes trabajan? Bien, nosotros somos entonces el laboratorio Identigen, llevamos ya más de 13 años ofertando estos servicios, estamos ubicados en la ciudad de Loja, no obstante tenemos asociados en todo el país. Uno de nuestros selectos laboratorios que está operando en la ciudad de Santo Domingo es el laboratorio Nova Sedigma, es decir, ustedes no necesitan contactar directamente a Identigen, sino que lo pueden hacer con nuestro asociado en Santo Domingo, quienes se encargan de explicarle y tomar las muestras para poderlas dirigir de forma segura al laboratorio Identigen para que las procesemos. Ustedes se pueden contactar si necesitan información adicional. En nuestra página web tenemos mucha información sobre este tipo de pruebas y otras más. Nos pueden encontrar en www.identigen.com.es, o se pueden contactar llamando hacia la ciudad de Loja al 07-257-2587 para consultar casos particulares. Perfecto, doctora Natalia. Ha sido un gusto conversar con usted sobre este tema. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos hablar de algún otro tema más en relación a los vínculos biológicos. Y ustedes, señores televidentes, que saben que tienen estos inconvenientes, pues tenemos alternativas y tenemos un laboratorio certificado con más de 13 años de operatividad en la ciudad de Loja y con cadenas asociadas a nivel nacional. Gracias, doctora Natalia, por esta interesante entrevista. Y bueno, antes de despedirnos, quería indicarles que no se olviden que nosotros estamos en redes sociales como @buenasaludS en Instagram y como Saracay Televisión Canal 5, que en este momento también se está transmitiendo en vivo, y si desea usted
escribirnos y saber sobre los temas que de relevancia, o el profesional que desea que vengan a hacer del programa, pues escríbanos al 099-095-2005, que con mucho gusto estamos aquí en el set del programa. Nos despedimos, ha sido todo por el día de hoy, hasta la próxima.